Dale. Arrancamos entonces el módulo 4, resistencias de diseño. A ver cómo es esto. ¿Se ve ahí la presentación? Sí, profesor. Bueno, ¿estamos para grabar también? Sí. ¿Ya está grabando? Bueno, entonces arrancamos el capítulo de tracción. Nosotros en el módulo 4 vamos a ver las resistencias de diseño para las distintas solicitaciones. Tal vez es el capítulo más importante que tiene la materia y por eso les pido que presten atención. Nosotros en principio vamos a ver la capacidad resistente a tracción. Después vamos a ver a compresión, después flexión, después corte y después torsión. Es decir, se estudia lo que resiste, la máxima resistencia, el agotamiento se llama, de la sección, tanto sea por resistencia como por estabilidad o inestabilidad, digamos, ¿no? ¿Cuál es la falla que se presenta primero en una sección? Para cada una de estas solicitaciones, repito, hoy tracción, después vamos a ver compresión, flexión, corte y torsión. Una vez que veamos individualmente cada una de estas solicitaciones, después se conjugan o se hace lo que se denomina interacción de solicitaciones o de esfuerzos para determinar cómo se combina y cuál es, para una dada interacción, cuál es el agotamiento de las piezas a distintos tipos de solicitaciones. Porque obviamente muchas veces ocurre que no está solicitada a un solo esfuerzo, como tracción o compresión, sino que a veces es flexocompresión, por ejemplo. Entonces, bueno, hay unas fórmulas de interacción que combinan las dos solicitaciones y finalmente dan la capacidad resistente para esos casos. Bien, vamos a ver entonces el primer capítulo, la resistencia de diseño a tracción. Hay dos componentes dentro de la resistencia, de las resistencias de diseño. ¿Se acuerdan que nosotros vimos en los estados límites un formato de diseño que era un coeficiente de disminución de las resistencias, denominado phi, por la resistencia nominal de diseño. Entonces acá lo que vamos a ver en cada uno de estos capítulos son esos dos coeficientes, los dos términos. El coeficiente de disminución de la resistencia, que en general es 0,9, pero puede ser distinto, en algunas ocasiones puede ser distinto, disminuyendo la resistencia, y la resistencia nominal para cada solicitación. En el caso de tracción, bueno, acá en la figura ven algunos elementos sometidos a tracción en el estadio único, ahí tienen el techo, la cubierta de techo, y tienen una cantidad de elementos sometidos a tracción que son tensores, básicamente, ¿no? Elementos sometidos a tracción, tensores que son cables, muchas veces pueden ser cables, pero la solicitación es una solicitación fácil de determinar, no tiene inestabilidad la tracción, no hay pandeo, pero el inconveniente que tienen las barras a tracción son, bueno, la transición en los nudos, ¿no? Cómo de alguna forma se equilibran los nudos. Y ahí ustedes ven a la derecha, bueno, unos nudos de lo simple que son las barras, pero las complejidades que tienen los nudos. Y ahí te ven algunos de los nudos del estadio único acá en La Plata, que tienen, bueno, una cantidad, un peso, un diseño particular para este tipo de solicitación. Bien. Este es el contenido que vamos a ver. Acá tienen un puente atirantado de tablero inferior, en el cual hay algunas secciones que en alguna oportunidad pueden estar traccionadas, como son los tensores, esos que tienen ahí verticales. Pero lo que refiere esta filmina es el contenido, el índice de lo que vamos a tratar. En principio, ¿dónde se usan los miembros en tracción o dónde suelen ser usados? Las secciones que comúnmente se usan, las características particulares de la tracción, y después lo más importante es el punto 4,
determinación de la resistencia del diseño de las barras traccionadas, cómo se determina la resistencia del diseño. Y después algunos elementos especiales, como para de alguna forma dar una cuestión constructiva respecto a algunos elementos como pasadores, bielas y barras de acero redondo. Bien, veamos entonces en principio acá el uso de los miembros en tracción. Bueno, estamos viendo reticulados planos, ¿no? Reticulados planos. Todos ustedes saben que los reticulados solamente trabajan a tracción o a compresión. Bueno, ahí tiene una cantidad de elementos, como pueden ser algunas cabreadas de techo, algunos elementos reticulados de puentes, en los cuales estos elementos funcionan para determinadas cargas, a tracción o a compresión. En el plano, en este caso, son elementos en el plano. ¿Sí? Estos son elementos en el espacio. En el espacio. Acá tienen elementos conformados también con una barra, en los cuales pueden equilibrar las acciones en un nudo por medio de un cambio de forma, y entonces de alguna forma se equilibra esta cuestión, bueno, con alguna suerte de proyección de la solicitación en las direcciones de los esfuerzos de las barras. En el caso de la figura de la derecha, ahí es una torre de transmisión de energía, que bueno, son reticulados, que trabajan también las barras, son elementos traccionados o comprimidos para las distintas solicitaciones que tienen este tipo de elementos. Otros usos, bueno, acá tienen, hay en las naves industriales suelen colocarse en el primer y último paño de las naves industriales elementos que son cruces de contraviento en el cual trabajan a tracción, básicamente trabajan en esto, sí que trabajan a tracción y de alguna forma no pueden, están inhibidos de trabajar a la compresión por las grandes esbelteces que tienen estas barras, ¿no? Son barras muy esbeltas, al ser muy esbeltas la capacidad de carga a tracción es muy baja. Entonces, me refería a estos elementos que están en los extremos de los pórticos, en el primer o último pórtico, pero puede haber algún pórtico intermedio también cuando la cantidad de pórticos son importantes. Se ponen justamente en el primer y último pórtico porque las cargas que asumen, que son por ejemplo el viento aquí, bueno, se presentan o cargan sobre la cara del frontal o posterior, y entonces toman ese tipo de carga. Bueno, lo que se trata para las cruces de contraviento es disponerlos en forma lo más cercana posible a los 45 grados, es decir, para evitar la distorsión de los elementos metálicos entre las cabreadas y los montantes, lo ideal es que las cruces se dispongan cercanos a los 45. No quiere decir que sean 45 grados estrictamente, pero en la medida que uno coloca en estas proporciones cercanas a los 45 grados es más efectivo. Cuando la cruz está más apaisada, digamos, tiene ángulos del orden de los 25, 20 grados, bueno, ahí el trabajo es más defectuoso. Por lo tanto, uno trata de que las dos dimensiones sean relativamente similares. Esta es de alguna forma uno de los usos, las cruces de contraviento. Otra es los arrostramientos. Acá se ven elementos en los cuales se arrostran determinadas entrepisos, ¿no? Para evitar las distorsiones. Siempre lo que tratamos de evitar en las estructuras metálicas es la distorsión, ¿no? Uno cuando tiene un cuadrado con los 4 extremos articulados, la deformación que se puede presentar es la distorsión, es decir, que el cuadrado se transforme
para dibujarlo gráfico, dibujarlo así con palabras, ¿no? Que se transforme en un rombo. Entonces, para evitar que ese cuadrado se transforme en un rombo, hay que colocar estas cruces. Y estas cruces arriostran y rigidizan a esta cuestión. Entonces, no permiten evitan la distorsión. Para eso se colocan las cruces contra viento y los arrostramientos. Otro uso, bueno, lo tienen ustedes acá como tensores. Ya habíamos visto en la figura anterior, acá también hay tensores que toman obviamente la tracción y la llevan hasta, en este caso, hasta este pórtico de arco curvo, ¿no? Entonces las cargas de este entrepiso, esta es una estación de trenes de cercanías en Río de Janeiro, bueno, las cargas de ese entrepiso se trasladan a través de estos apoyos a los tensores y de los tensores al arco que ustedes tienen en la vista. Bueno, como les dije hace un ratito, las cuestiones tal vez más complejas que resolver para las barras atensoradas son justamente los apoyos, y acá está el detalle de esos apoyos. Fíjense, bueno, toda la elaboración, tanto en diseño como en resoluciones materiales para disponer el elemento, la barra, es una barra simple, en este caso es un tubo, es un caño, tubo de sección circular, pero la transferencia de esfuerzos en el nudo es relativamente compleja y, digamos, tiene un costo relativamente importante, porque obviamente hay que hacer una a una estas barras con un costo adicional. Acá tienen otras presentaciones de barras, en las cuales también diagonales, ¿no? Las ven ahí, las barras diagonales que evitan la distorsión, ¿no? Evitan la distorsión, en este caso, de las columnas y las vigas de este edificio importante. Este es un edificio en Nueva York, relativamente importante, y se trata de poner elementos delgados, porque como es una pared vidriada, bueno, los elementos importantes, como pueden ser de secciones importantes, son molestos. Entonces el proyectista trata de poner elementos simples para dar un poco esto de la transparencia y la liviandad de la estructura. Entonces aquí se ven estos arrostramientos, estas cruces de arrostramiento con dos tensores en este caso. Estos son los usos de barras traccionadas. Las secciones que se usan habitualmente, bueno, aquí las tienen. Secciones tipo ángulo, no es una sección muy conveniente como elemento traccionado. Lo que sí, el ángulo, al tener dos caras planas perpendiculares, nos da una solución bastante efectiva para resolver las uniones, ¿no? El ángulo en sí es una sección un poco complicada. Tiene la ventaja esta de, al momento de transferir en el apoyo las cargas, bueno, tiene esta condición de tener dos caras planas perpendiculares y hace posible, tanto con soldadura como con uniones abulionadas, una solución fácil con una chapa de nudo o con algún otro elemento. Los tubos, en distintas medidas, son también utilizados. Los perfiles, los UPN. Después tenemos los redondos macizos, cuando son cruces de contraviento, bueno, para galpones, en general para galpones rurales, se usa mucho en los redondos macizos. Y elementos especiales, como hemos visto en el estadio único, cables, ¿no? Cuando las cargas traccionadas son importantes, bueno, distintos tipos de cable nos resuelven la cosa con una liviandad muy, muy importante. Secciones usuales también pueden ser simples, pero también pueden ser compuestas, es decir, las que se constituyen con más de una sección estructural. Entonces acá tienen para esos puentes, para algunas cabreadas, ¿no? Para puentes, bueno, antiguamente se usaban estos dobles perfiles T o dobles perfiles UPN, o dobles perfiles dispuestos de esta forma, con el abierta y la posibilidad de abulonar
externamente o la posibilidad de abulunar internamente. La sección 3.1 o la sección 3.2. Bueno, son secciones combinadas. También se usan en galpones secciones con tipo ángulo. Y una de las secciones más utilizadas es esta que ustedes tienen aquí, de los dos ángulos en esta condición, ¿no? En los dos ángulos con un eje X e Y inclinado, lo tienen acá, ¿no? Estas pues se usan bastante porque de alguna forma tienen la posibilidad de disponer una chapa separadora o chapa de nudo que de alguna forma le permite hacer el cruce de las barras sin tocarse. Esta es una disposición habitual. Bueno, las características de las barras traccionadas, las características particulares de estas barras traccionadas. En principio, tenemos distintas características. La primera es el efecto, ¿qué pasa con las tensiones residuales? ¿Qué pasa cuando estamos analizando una barra sometida a tracción que tiene tensiones residuales? Bueno, si uno la ensaya, como se ve acá, con una carga P, se produce un alargamiento, y el diagrama de carga de formación recorre esta cantidad de números. No es elastoplástica, sino que producto de las tensiones residuales se pierde la proporcionalidad antes, en este punto 2', en vez del 2, se pierde la proporcionalidad antes de llegar a la fluencia, se deforma ya no en relación a la proporcionalidad que nos da el módulo de elasticidad E, sino que el módulo de elasticidad disminuye bastante, a partir de se pierde la proporcionalidad, pero finalmente la carga de fluencia es la misma. El P sub I o el FI es el mismo, es el punto 4, ¿no? La capacidad resistente es la misma, pero el proceso, el camino recorrido es un poco distinto. Esto es el efecto de las tensiones residuales. La carga final es la misma, pero hay una condición anticipada de la pérdida de la proporcionalidad. Otra característica particular es que, bueno, producida una deformación, si yo tengo una barra con una deformación, tanto sea una deformación de la barra, una deformación inicial, que las tienen, porque las barras tienen determinadas tolerancias, y esas tolerancias son deformaciones, o sea, es una pérdida de linealidad, la acción de tracción hace disminuir la excentricidad. Fíjense, yo tengo una excentricidad inicial I0, acá en este caso, y producto de la carga P aplicada, obviamente se estira, y al estirarse se achica la deformación, o sea, la deformación bajo tracción es I, que es menor que I0, obviamente. Entonces, el efecto de las excentricidades es beneficioso para los efectos de segundo orden, si se quiere, ¿no? Entonces, por eso no se consideran, al contrario, justamente, de lo que vamos a ver en compresión, ¿no? En compresión esto justamente es al revés. Las cargas de segundo orden mayoran el momento. Acá lo disminuyen y por lo tanto es un efecto beneficioso, si se quiere. En el tercer punto, vemos lo que pasa cuando hay una discontinuidad. Si nosotros tenemos una barra, en este caso una planchuela, que tiene tensión, que está sometida a tracción, y tiene tensiones uniformes en la mayoría de las secciones, ¿qué ocurre cuando tenemos un agujero o una discontinuidad? En este caso es un agujero. Bueno, ocurre que en las adyacencias del agujero, producto de que hay que desviar las fibras de tracción en ese sector, porque obviamente no hay material, entonces en las cercanías del agujero la tensión es mayor y hay una punta. Ustedes ven que hay una punta, una tensión, se pierde la uniformidad y hay una punta en las tensiones, un pico en las tensiones, que obviamente es el primero que alcanza la fluencia. Y bueno, podemos decir que la barra rompe ahí. No, justamente porque el efecto de ductilidad hace que cuando se llegue ahí, que en algún momento,
cuando uno hace crecer la carga, se va a llegar en el pico inicialmente la afluencia, no es que deja de tomar carga, sino que ingresa al tramo de plastificación y hace trabajar, no toma más carga, pero hace trabajar a las fibras adyacentes, hasta que finalmente la rotura se produce cuando toda la barra, o toda la sección neta de la barra, el agujero no, por eso se dice área neta, el área es el ancho por longitud menos la sección del agujero, por eso se denomina área neta. Entonces, la distribución práctica llega a la capacidad máxima cuando toda la sección llega a fluencia. Ahí está la capacidad máxima de tracción, que es, de alguna forma, reconocer los beneficios de la ductilidad. Es decir, yo llego a la tensión de fluencia gracias a que el material es dúctil. Si el material no es dúctil, obviamente esto no lo puedo usar como una propiedad. En este sentido, bueno, acá tienen cómo se interpretan las áreas netas en los perfiles cuando hay descuentos por agujeros, ¿no? Entonces puede ser que haya no solamente un agujero en una sección transversal, sino que haya varios, como en este perfil doble T que ustedes tienen ahí, haya varios. Quiero decir que en la tabla de perfiles, ustedes van a poder verificar dos cosas para los agujeros. Hay un diámetro máximo de agujeros que se puede realizar en un perfil para que no se debilite, y eso está en las tablas de los perfiles, y hay posiciones que están prefijadas para dónde disponer los agujeros, ¿no? Los agujeros no se pueden poner en cualquier lugar en un perfil, sino que hay lugares justamente que en la tabla de los perfiles nos refiere y nos aclara y nos ayuda para encontrarlos, que ustedes están dispuestos ahí, y esas distancias se reconocen, de la distancia del centro del agujero hasta un borde se reconoce como gramil. El gramil es justamente esta distancia que nos marca esta posibilidad constructiva para que en el taller se respete. Entonces decía, hay un gramil y hay también un diámetro máximo. Yo no puedo hacer un agujero muy grande en un perfil muy chico, obviamente. Entonces, a medida que el perfil va creciendo en tamaño, el agujero también va dando, o la tabla de perfiles nos va dando una posibilidad creciente de los agujeros. Es variable respecto a los perfiles. Entonces, ¿cómo se determina el área neta? Bueno, el área neta, como ustedes tienen aquí, el área neta es para una chapa de ancho B y en la situación de que hay en una misma sección dos agujeros, será el ancho B menos la sumatoria de diámetros multiplicados por T. Por eso tienen la formulita acá que ustedes dice área neta B sub N por T es B, que es el ancho total, menos la sumatoria de diámetros. En este caso, si yo trazo una línea perpendicular acá en A y C, tengo dos diámetros. Bueno, esta puede ser un estudio de un área, una sección de rotura, ¿no? Pero puede haber otro tipo de sección a estudiar, como puede ser una sección A, B, nuevamente el agujero, al diámetro, y C. Entonces, si yo estudio esta posibilidad de rotura, intervienen tres diámetros, pero obviamente hay una longitud adicional y por eso está este signo más que se suma a esta distancia S, que es la distancia horizontal, S al cuadrado sobre 4G, donde G es esta distancia vertical. Es decir, que con esta formulita podemos hacer el estudio de las diferentes, o de todas las que querramos, estudios de rotura de las secciones en donde intervienen el ancho total del elemento, el número de agujeros que yo voy a realizar
y la distancia, si es que hay, en horizontal, que incorporan más sección. Los estudios clásicos son, bueno, en el caso de la misma sección, que haya una continuidad de agujeros en la misma sección. Pero bueno, puede haber algunas variantes. Otra variante es la de los ángulos en los cuales los agujeros se disponen en una cara y en la otra cara. Bueno, ahí hay de alguna forma resoluciones como para estudiar este tipo de casos. Los otros, bueno, los casos que uno necesita, que no son perfiles, sino son barras, bueno, acá están dadas los tamaños nominales de los agujeros. En general es un 16avo más, una perforación típica que hay que hacer para un tornillo, es un 16avo más de pulgada que el diámetro nominal del agujero. Es decir, si yo tengo el diámetro 7 octavos, por decir algún diámetro de un tornillo, yo el agujero lo tengo que hacer 7 octavos más un 16avo más para calcular este diámetro de la perforación. Adicionalmente a la reducción por el área neta de la sección que tenemos cuando tenemos una unión con tornillos, hay otro factor que hay que considerar, que es el conocido como el área efectiva. Entonces ustedes tienen, por un lado, una disminución producida por una menor sección por el descuento por agujeros, pero también hay una discontinuidad de los esfuerzos en la unión, producto de que ocurre esto que yo voy a señalar acá. Fíjense en esta sección del ángulo. Uno tiene el centro de gravedad, que es el punto G de la sección. Vamos a suponer que la barra sea un ángulo, ¿no? Y ese ángulo tiene un centro de gravedad que está en este punto G. Ahora, y por acá se supone, por ese punto G, pasa la resultante de los esfuerzos de tracción en la barra, obviamente. Ahora, cuando llego al apoyo, esto de alguna forma se traslada a una placa de nudo, la carga se traslada a una placa de nudo, se transfiere a una placa de nudo, y se transfiere a través de bulones, y esos bulones se transfieren a través de una línea de corte. Esa línea de corte, como se ejemplifica acá, está dada por esta suerte de sección en donde el bulón se une en una chapa de nudo. Y entonces tengo una excentricidad en la transferencia de cargas de tracción cuando llego al apoyo, que es esta valor X raya, ¿no? X raya, esa distancia desde el centro de gravedad a la unión entre la chapa de nudo y el perfil. Hay otros casos que no tengo esa distancia, pero ahí efectivamente en algunas suertes de secciones traccionadas tenemos esta cuestión. ¿Esto qué produce? Produce un momento secundario, que es el esfuerzo de tracción, por esta excentricidad. Bueno, y ese esfuerzo secundario produce una reducción de la capacidad resistente de la sección. Y esto lo estudia la norma y dice, bueno, para considerar esta reducción en la capacidad de esfuerzos producto de este momento secundario, usted tiene que aplicar lo que se conoce el área efectiva, área neta efectiva, que es ese valor A sub E, donde área neta efectiva es el área neta, o sea, el área con el descuento de agujero que vimos en la filmina anterior, por este factor U, en donde U, en la mayoría de los casos, es 1 menos X raya sobre L, donde X raya es la excentricidad, en cada caso, que acá hay algunos ejemplos, y L es la distancia entre el primer y último sujetador. Para ayudar en esta cuestión, U se conoce como factor de corte diferido y está expresado en esta tablita de 3.1 con un valor U, ¿no? Que está dada acá, que es en general menor que 1, o sea, castiga la capacidad de la resistencia de diseño cuando se hace la transferencia en el nudo, ¿no?
Entonces, la forma de calcular el área efectiva es esta, el área neta por U. Y U está expresado acá para los distintos casos que son típicos de trabajo de tracción. Bien, vamos a ver qué nos dice la especificación. La especificación dice, bueno, que no se requiere un límite de esbeltez. ¿Qué es la esbeltez? La esbeltez es la relación entre la longitud de la barra total, entre apoyos, y el radio de giro mínimo. El radio de giro mínimo. Muchas veces, antiguamente, las normas decían, bueno, tiene que darle una esbeltez mínima, 200 era en general, una esbeltez de 200, que era lo más apropiado decir, bueno, el 200, ¿para qué? Bueno, para que no al tener esbelteces muy grandes, uno corre el riesgo que, bueno, se puedan doblar las barras, ¿no? Se puedan doblar. Entonces, tener una esbeltez mínima para que en el momento del transporte o en el montaje, que haya alguno que pueda ponerle una carga transversal, la barra no se doble. Entonces, darle una rigidez de alguna forma constructiva. La norma en este caso no dice nada, dice no hay esbelteces máximas en miembros a tracción, pero dice, bueno, es preferible que no exceda de 300, dice ahí, ustedes lo están viendo, es preferible que no exceda de 300. Pero bueno, si uno lo quiere poner de más, puede ponerlo de más. En algunos casos, de hecho, se colocan mucho más de 300. No aplica esto obviamente a redondos. Entonces, dice, bueno, ¿cómo se calcula la resistencia a tracción? La resistencia a tracción, phi por la carga nominal. Bueno, se calcula de esta forma. ¿Cómo se determina para barra? Y pone una doble verificación, Dice, los modos de falla que se deben considerar son dos. Una, fluencia en el área bruta, o sea, que se produzca la fluencia en la zona intermedia de la barra. ¿Qué es la fluencia en la zona intermedia? FI, o sea, la capacidad máxima a tracción, FI es tensión de fluencia nominal, por A sub G. A sub G es el área bruta, el área total, digamos, sin descuento de agujero. ¿Por qué? Porque en el centro de la barra, obviamente, no hay descuento de agujero. Entonces, FI por A sub G. ¿Dónde saco FI, tensión de fluencia nominal? FI, bueno, la tensión de fluencia es función de la calidad del acero. Entonces, si yo pido un F24, voy a la tablita, la norma IRAM IAS U500, 503, y obtengo la FI para la calidad que yo pido calcular. Si tengo una mayor calidad, tengo una mayor FI. FI, entonces, repito, depende de la calidad del acero. A sub G, obviamente, es el tamaño de perfil que yo seleccioné y tengo una sección transversal sin considerar agujeros. Bueno, hago esta multiplicación FI por A sub G y tengo la resistencia nominal a tracción. Esa resistencia nominal a la tracción le aplico un coeficiente 0,9, que es un coeficiente habitual para tracción. Y ese es un modo de falla a considerar. El segundo modo de falla que me dice que tengo que considerar es estudiar la fractura o la rotura, si se quiere, en el área neta. Es decir, la rotura en los agujeros. Considerar la rotura en los agujeros. ¿Y cómo se considera esta rotura en los agujeros? ¿Con qué carga se considera? Bueno, ellos proponen considerar FU, que es la tensión de rotura nominal, no la de fluencia, la de rotura nominal, multiplicarla por el área efectiva neta. Área efectiva neta, que es lo que, o área neta efectiva, que es lo que habíamos visto en la filmina anterior, área neta efectiva. Fíjense, FU por área efectiva. Como esta es una rotura frágil, no es una rotura dúctil, porque obviamente si llega a la rotura es una rotura peligrosa, dice, bueno, en el estudio de esta falla, le aplico un coeficiente 0,75 de reducción. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, se calculan ambas modos de falla, el 1 y el 2, y se queda con el que nos da menor resistencia, ¿no?
será el menor valor entre 1 y 2, que debe ser la mayor resistencia. Y se compara con la resistencia requerida. Por eso el formato de verificación es este. Yo determino la resistencia de diseño, phi por Pn, el menor de los dos, y tiene que ser mayor a la resistencia requerida, o sea, a la tracción mayorada, ¿no? Este primer término es el de la resistencia y este segundo término es la solicitación mayorada. Y así hago la verificación. Quiero que esto lo quede claro, porque así vamos a un poco a hacer todos los esfuerzos en adelante. En este caso, bueno, son estos dos formatos a considerar, y el menor de los dos es el que nos da la capacidad resistente. En la resistencia de barras, en algunas condiciones específicas, hay una particularidad que es una rotura especial que se da por lo que se conoce por bloque de corte. En vigas, ustedes lo tienen ahí, el bloque de corte que se puede producir cuando una viga acomete a una viga secundaria o una columna a través de estos 3 agujeros que se disponen en los extremos, y ahí se transfiere el corte. Y entonces, bueno, está la posibilidad de que este área rayada falle por desgarramiento. ¿Y cómo falla? Falla, bueno, por corte en una sección y por tracción en la perpendicular. Si la carga es vertical, la reacción es vertical, bueno, fallará por corte en esta zona vertical y por tracción en esta zona horizontal. Entonces hay una combinación de esos esfuerzos. Lo mismo pasa con un ángulo y una chapa de nudo, como lo usted está viendo ahí. Hay una zona de bloque de corte, que es, de nuevo, esta zona rayada, en la cual está sometida a una parte, un área de corte, que ustedes la tienen ahí, y un área de tracción. Entonces, combinando esos dos esfuerzos, se tiene aquí la carga nominal de tracción total. Se suma, fíjense, se suma la parte de rotura, en la cual se multiplica por 0,6. ¿Por qué se multiplica por 0,6? Porque es una tensión de corte. Es una tensión de corte. Entonces, ya vamos a ver que es 0,6. ¿Se acuerdan aquella raíz de FU dividido a raíz de 3? Bueno, es esto, FU dividido a raíz de 3 y es el 0,6. Si uno hace FU dividido a raíz de 3, aproximadamente va a ser 0,6. Multiplicada por el área neta de corte. Y después, el otro tramo, bueno, por el área neta de tracción con el área efectiva. Por eso aparece el coeficiente mu. Este es el estudio particular que se hace por bloque de corte en el caso que tengamos esta situación particular. Por último, ponemos acá indicaciones constructivas de lo que pueden ser elementos especiales sometidos a tracción, como son estos pasadores, que los pone en la especificación y da valores, como ustedes están viendo acá, cómo se disponen las dimensiones cercanas al pasador, ¿no? Para que de alguna forma cumpla con las condiciones de desgarramiento y rotura propia localizada de una barra traccionada. Bueno, acá tienen las verificaciones, los cálculos. Esta es otra disposición, ¿no? Disposición constructiva, cuáles son los requisitos dimensionales para esto que se denominan bielas, ¿no? Elementos que tienen esta disposición bastante característica. Bueno, este es el centro Pompidou, que tenía estas bielas, y bueno, aquí un poco se precisa cuáles son esas dimensiones al llegar a los nudos. Otros tipos de disposiciones especiales o nudos especiales, que suelen ser nudos patentados en algunos casos, ¿no? Fíjense cómo se respeta el efecto de la atracción, cómo se respetan los centros de gravedad de las acciones, ¿no? Finalmente yo tengo dos tensores, la resultante de esos dos tensores es esta línea punteada, y esa línea punteada hace coincidencia en un punto para que justamente no haya excentricidades. Entonces el trazado de la estructura metálica debe tener este cuidado, ¿no? De que el eje de la columna, el eje de la viga y el eje de los tensores
finalmente pasen por un mismo punto para no tener excentricidades y evitar momentos secundarios. Por eso fíjense, por eso lo puse este detalle de encuentros de nudos y que el trazado se realiza teniendo en cuenta esta consideración. Bueno, algunos otros elementos traccionados, como pueden ser acá las barras redondas en las cuales se le suelda un tramo de varilla roscada, ¿no? Varilla roscada, para que sea, bueno, hay una soldadura especial que se hace acá con determinados cuidados y precauciones. Eso está previsto en la norma, pero bueno, en barras de poca solicitación suele usarse esta solución en galpones, por ejemplo, con barras del 12, del 10 diámetro, no quiero de diámetros 10 milímetros, diámetros 12, diámetros 14, suele usarse, bueno, esta solución de roscar una varilla para conseguir la transferencia de carga-tracción. En algunas cargas más sofisticadas, con un grado de diseño mayor, obviamente hay otro tipo de solución y sobre todo en cables, fíjense que tienen estas terminaciones o prensacables en los cuales, bueno, que están muchas veces patentados, que dan una solución a los conflictos estos de transferencia de carga en barras traccionadas. Bueno, por aquí me parece que se termina esto, ¿sí? Profe, y en vez de soldarle una varilla roscada, realizarle rosca directamente a la varilla, ¿no se hace? ¿O se reduce el área? También. Lo que pasa que para atornear la varilla es medio complicado porque las varillas son de longitudes grandes, Sí, entonces sí. uno también puede hacerlo así, como vos decís, hacerle hacer roscar la varilla. Lo que pasa es que muchas veces la varilla tiene 6, 8 metros de longitud y a veces es inconveniente para trabajarla, pero sí se suele hacer también, sí. Termina siendo más fácil soldarla que hacerle rosca. Es más fácil, sí, es más fácil soldarla, pero obviamente la soldadura hay que tomar las precauciones, ¿no? Sí. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Yo, me tomaría un 5 minutos para hacer un descansito y después arrancamos con el otro capítulo que es compresión. ¿Eh? De acuerdo. Buenísimo.